Buenos días. Hoy vamos a revisar la última clase del curso, una clase que típicamente yo invitaba para que la hiciera otro profesional y que por las circunstancias actuales, cierto, me atreveré a hacerla yo mismo. Eduardo Muñoz es ingeniero civil de la escuela, ¿ya? Y era compañero mío no solo de generación, sino que también de sección. Y él prácticamente desde que salió de la universidad que trabaja en hormigón prefabricado. Esta es una industria eh, de es una industria que está entre el proveedor y el constructor, ¿ya? No podemos decir que quienes hacen hormigón prefabricado eh, sean constructores propiamente tal. Típicamente le trabajan a una constructora, ¿ya? Entonces, por eso yo les diría también que tienen el rango de proveedores. En algunos casos simplemente proveen de elementos prefabricados y sin involucrarse mayormente con la eh, construcción, y en otros casos también apoyan el servicio, ¿ya? También sucede que típicamente quienes hacen hormigón prefabricado son los diseñadores a la vez de los elementos que prefabrican. Pudiera ser en alguna obra especial que quien diseña los elementos, ¿ya?, prefabricados sea un calculista en particular, ¿ya? Pero yo diría que la mayoría de las veces quienes hacen el diseño de detalle final son las mismas empresas de hormigón prefabricado, ¿ya? Entonces, no solo son proveedores y constructores, sino que yo diría que son diseñadores, proveedores y constructores a la vez, ¿ya? En distintos grados. Bueno, eh, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver, bueno, una introducción, conceptos generales de fabricación, diseño práctico, ingeniería estructural, fabricación, traslado o montaje, ¿ya? Y esta clase está basada en los apuntes de Campuzano y Torres, ¿ya? En particular en un documento que se llama Aportes Técnicos número 18 del ICH, del Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón. Este es un instituto del gremio de los cementeros, ¿ya? Eh, Tenemos que entender la diferencia entre cemento y hormigón, ¿cierto? Cemento es el material principal del hormigón. Hormigón es cemento, árido y agua, más algún aditivo en particular. En otras partes al hormigón le dicen concreto, pero no tenemos que confundir cierto cemento ni con hormigón, ni tenemos que confundir cemento con concreto. Bueno, sigamos con la introducción. Eh, es prefabricar, es fabricar partes importantes de una construcción fuera de su lugar definitivo, ¿cierto? Fuera de la obra. Eh, y se puede prefabricar la misma obra, ¿cierto?, en un lugar distinto al definitivo o en una planta especializada, ¿ya? Y la construcción misma se desarrolla luego por medio del montaje o ensamblado de las partes para dejar la estructura terminada. Miren, qué importante ese concepto. Yo en la primera frase le dije como sinónimo de fuera de lugar, fuera de la obra, ¿ya? Pero en la segunda línea ya dice que a veces también se fabrica en la misma obra. Obviamente, cierto, en un lugar distinto a donde va a estar el elemento para su uso final. La prefabricación como técnica constructiva se remonta muchos años atrás en la antigüedad.
Y ahí, cierto, Eduardo, quien nos hacía esta clase típicamente, nos muestra las piedras de eh, Stonehenge de Inglaterra, de 3100 a 1600 antes de Cristo. Todos hemos visto alguna vez estas piedras, decimos, pero la verdad es que son una obra de arte o una obra de expresión de la humanidad en su momento. También tenemos las pirámides, ¿cierto?, en Egipto, del 2500 antes de Cristo, hechas en base a bloques. Tenemos el Foro Romano del siglo V antes de Cristo. Claramente estas piezas no fueron hechas en su lugar definitivo, fueron montadas. Tenemos el Partenón de Atenas. Eh, Miren, incluso los Moai, ¿cierto? Eduardo los catalogó como elementos prefabricados. Vámonos ahora a la prefabricación con hormigón en Chile. En la década del 50 del siglo pasado se da inicio a la prefabricación en hormigón en viviendas de uno y dos pisos. En 1957, el arquitecto Orestes de Petris construye las primeras vigas postensadas combinadas con losas prefabricadas. En la década del 60 hay un desarrollo en obras públicas, principalmente de puentes, en los que se reemplazan las vigas de acero por vigas de hormigón postensado. Tal es el caso de los puentes sobre el Biobío y el Mayeco. También se ejecuta la ampliación del puerto de San Antonio utilizando pilotes pretensados, además de vigas y losas para los muelles. En la década del 70 se inició la construcción del Metro de Santiago usando varias soluciones prefabricadas para los túneles, además de vigas y losetas para las estaciones. ¿Ya? Bueno, aquí en el caso del metro, lo vimos en una clase anterior, los primeros túneles se construyeron no de modo subterráneo, sino que se abrió una gran trinchera, se construyó el túnel y luego se tapó con relleno nuevamente para dar paso a la calle. Entonces, ¿dónde se ocupó elemento prefabricado? Para el techo abovedado de los túneles o el techo plano de los túneles, sea en el interestación o en las estaciones. ¿Ya? Bueno, en las estaciones nunca se ocupaban elementos abovedados, se ocupaban elementos rectos, ¿cierto? Para dar más espacio a la estación y para contener el pavimento de las calles que pasaban por encima. Bueno, en todo caso, eh, desde la perspectiva de la necesidad estructural que imponen las cargas de relleno y vial, sea abovedado o sea eh, en viga recta, ¿cierto? Tienen un buen desempeño estructural igual. Eh, en el año 72 se instaló en la quinta región la primera fábrica industrial de hormigón prefabricado, dedicada a producir grandes paneles para edificios de hasta cuatro pisos. Funcionó con intermitencia hasta 1978. El desarrollo se detuvo debido a la crisis del 81, resurgiendo a partir del 84, de manera lenta pero sostenida. En la actualidad existen diversas plantas industrializadas dedicadas a la fabricación de elementos de hormigón, abarcando entre ellas los más diversos rubros de la construcción. Entonces, un rubro, ¿cierto?, es la infraestructura vial, en particular en puentes, eh, en pasos, ¿cierto?, sobre nivel, que uno no les llama puente, típicamente reserva la palabra puente eh, para cuando está sobre un río, ¿ya? Eh, Van las pasarelas peatonales, que es el mismo concepto de los pasos sobre nivel. Seguimos, ¿cierto?, con las pasarelas, todo esto como hormigón prefabricado.
Eh, tenemos cierta infraestructura industrial. Esto quizás puede ser más novedoso para ustedes. Uno típicamente una planta industrial se la imagina como un galpón de acero, pero la verdad es que hay bastante infraestructura industrial con hormigón prefabricado. La verdad es que no sé qué es lo que hace al mandante decidirse por uno u otro tipo de galpón, por una u otra materialidad. Puede estar asociado, ¿cierto?, al tipo de producto que se fabrica. Algunos pueden tener cargas combustibles demasiado elevadas y frente al fuego el hormigón tiene un comportamiento mucho mejor al acero, ¿ya? Ustedes ubican el Centro Cultural Gabriela Mistral, antes se llamaba Edificio Diego Portales, que se ocupaba para conferencias, un edificio que se inauguró el año 72 para una conferencia mundial que hubo en Chile. Eh, bueno, después lo ocupó por un tiempo el gobierno militar y después, cierto, quedó como un centro de convenciones. Y ese centro de convenciones se quemó el año 2006, ¿ya? No sé si recuerdan ese incendio. Tuvieron que haber tenido menos de 10 años ustedes probablemente. Y cuando se reparó como Centro Cultural Gabriela Mistral, ¿ya? Y las vigas de hormigón que ustedes pueden ver son las mismas vigas de la estructura original, ¿ya? O sea, pasaron la prueba del fuego. Entonces se me ocurre que probablemente las industrias que deciden ocupar eh, hormigón prefabricado en sus plantas pudiera ser por esa condición. Y quizás le estoy haciendo mala propaganda al hormigón prefabricado. A lo mejor deciden ocuparlo porque con independencia de lo que se vaya a producir, es simplemente una técnica más barata y más rápida. Mm, No lo sé, la verdad. ¿Ya? Se ocupa para infraestructura deportiva también. Esto es algo quizás también probablemente novedoso, algo que uno típicamente no se imagina. Sabe que los estadios son de hormigón, ¿ya? Pero no se da cuenta probablemente que muchos elementos han sido construidos de modo prefabricado. Se utiliza en el metro de Santiago nuevamente, ¿cierto? En el viaducto de línea 4, bueno, en los viaductos de línea 5 también eh, tenemos algunos elementos prefabricados, ¿ya? Eh, están las talleres y cocheras de San Eugenio, de línea 5, ¿ya? Eh, se ocupa también en el metro, ¿ya? Típicamente en las estaciones. Yo, si bien trabajo en metro, les comentaba que nunca he estado mayormente vinculado con el hormigón prefabricado porque mi especialidad son las obras subterráneas, ¿ya? Entonces, cuando ya se están construyendo las estaciones propiamente tal, son otros ingenieros del metro los que están viendo estos temas. Eh, ahora, recuerden que los diseños siempre los hace un consultor en el caso de metro y también la construcción siempre la hace un constructor, ¿ya? Los ingenieros que trabajamos en metro oficiamos demandantes para eh, coordinar, ¿cierto? Eh, todas las ingenierías necesarias y las construcciones necesarias para ejecutar la obra. Bueno, también hay otros ingenieros que se ven los temas de sistemas, ¿ya? De las vías, de los trenes, eh, todo lo eléctrico, lo de señalización, lo de comunicaciones, en fin. Eh, entonces, en el metro de Santiago típicamente se ocupan lo mismo que se hizo en los años 70. Se sigue ocupando elementos prefabricados para las estaciones.
La diferencia es que en los 70 incluso el túnel interestación se hacía a tajo abierto. Hoy día solo las estaciones. Y el acceso de las estaciones, porque si ustedes ven en la foto central, ya la galería que me va a llevar al andén es subterránea. Pero bueno, obviamente, como les digo, tengo que tener una parte por donde accedo. Y esa parte, que es lo que le llamamos pique, que es lo que ustedes ven ahí, que es el acceso a la estación, valga la redundancia, siempre se termina con hormigón prefabricado. Eh, bueno, es lo que seguimos viendo ahí. Aquí hay un túnel falso, es de la línea 6, ¿ya? Y así como se construyó prácticamente toda la línea 1 original. Ahora se sigue ocupando túnel falso cuando desde un túnel emergemos a superficie para llegar a un taller, ¿ya? Hay una parte de transición, ¿cierto?, que se construye como túnel falso. El túnel falso es un concepto que se ocupa bastante en el mundo de la infraestructura. Es cuando una obra se tapa con, con alguna viga, con alguna estructura de techo, lo que sea. Y le llama túnel falso a eso. Eh, en el pique Fernando Magallanes también, ¿cierto? La foto que estamos viendo acá. eh, Se ocupa también en infraestructura portuaria. Aquí estamos viendo que probablemente son estos paneles de losa los que llegaron de modo prefabricado. Aquí estamos viendo también que los soportes de una tubería son de hormigón prefabricado. También se ocupa en la edificación habitacional, ¿ya? Yo diría que probablemente en casas esté bien masificado, pero en edificios yo diría que todavía no es una técnica que se utilice bastante, ¿ya? Probablemente por eh, que tienes que tener espacio para poder tener la grúa disponible durante la obra, ¿ya? Hay varios aspectos que ver. Si no tienes espacio y quieres ocupar todo tu terreno, sería imposible que pudieras construir con elementos prefabricados. No, no vas a tener tomas a la calle todo el tiempo. Eh, bueno, aquí por lo que vemos también, eh, se ocupa como placas de logia o quebradistas. O sea, uno piensa a veces en hormigón prefabricado y piensa, cierto, al tiro en elementos horizontales, pero vemos también que se ocupa en elementos verticales. Y aquí, por lo que veo de esta foto, aquí en este caso esta escalera sería prefabricada. Después, bueno, en obras de electrificación, los postes, ¿cierto? Claramente son prefabricados. Eh, También prefabricado el cobertizo del Paso de los Libertadores. Aquí también podemos hablar de que tenemos un túnel falso, ¿ya? Eh, Porque aquí, ¿cierto? Lo prefabricado es no el muro, sino que la estructura de techo que van a colocar, ¿ya? Eh, bueno, seguimos, ¿cierto? Con ejemplos de obras prefabricadas, la misma que estábamos viendo aquí cuando se está haciendo el cobertizo de los Libertadores, el cobertizo número 6, ¿ya? Eh, Insisto, esto también se le denomina túnel falso. Está hecho para proteger de derrumbe el paso de los vehículos.
Eh, Miren aquí después el alargue de este mismo cobertizo, incluso ocupó elementos prefabricados para estructuras verticales. ¿Ya? Eh, Seguimos con el alargue del cobertizo. Aquí se ve en la foto de la derecha, ¿cierto? Se ve bien que los elementos prefabricados son eh, tanto verticales como horizontales. Aquí probablemente decidieron hacerlo por las condiciones climáticas. ¿Ya? Pero miren, si se fijan siempre, estoy diciendo que el hormigón prefabricado se ocupó por alguna razón especial. Como si acaso no pudiera ocuparse simplemente porque es más económico o más conveniente o más duradero. ¿Ya? Podría decirse que acaso tengo un prejuicio, involuntario en cualquier caso. Eh, bueno, estos son los puentes utilizados en Costanera Norte, ¿cierto? Estos probablemente los elementos prefabricados que más vemos, ¿cierto? En los puentes o pasos sobre nivel. Eh, Seguimos, ¿cierto? Con uno de los tantos puentes de Costanera Norte. Eh, bueno, conceptos generales de la prefabricación. ¿Por qué elegir la prefabricación en un lugar de construcción en vez de la construcción tradicional? ¿Ya? Y dice por factibilidad de obra, ¿ya? Por dificultad o imposibilidad debido al lugar de emplazamiento y a factores climáticos, por plazos especialmente cortos, ¿ya? Cuando la construcción tiene que comenzar muy rápido, cuando la operación de una fábrica tiene que comenzar pronto, por razones de funcionamiento de obra, ¿ya? Paso sobre nivel, pasarela, por economía de la construcción, ¿ya? Evaluación de costos de ambas alternativas, costos directos, costos indirectos, plazos, ¿ya? Eh, bueno, aquí están listados los elementos que influyen, ¿cierto?, en los costos directos y algunos costos indirectos también, ¿ya? Eh, Aquí a lo mejor en costo directo pueden ahorrar no material, pero sí quizás mano de obra, y en costo indirecto, en vez de que esté toda una plana de profesionales en la obra con elementos prefabricados, podría reducirse esa plana de la cantidad de profesionales, ¿cierto? Eh, bueno, y después Eduardo dice, ¿cierto? La prefabricación será más ventajosa si el proyecto se orienta a utilizar una gran cantidad de elementos iguales o muy similares, que es lo que da cuenta, ¿cierto?, del concepto de modulación. O sea, más allá del hormigón prefabricado, no, lo que está detrás de esto es el concepto de modulación, que dice relación con lo que yo pueda construir de modo previo y además con lo que yo pueda construir de modo repetitivo. Eh, bueno, sigue dando razones de por qué elegir la prefabricación. La fabricación bajo condiciones de control de planta, con mano de obra especializada, mayor resistencia, mayor durabilidad, seguridad, versatilidad en el diseño, ambientalmente sostenible, mejora tiempos de ejecución, excelente relación costo-beneficio, en fin. ¿Ya? Eh, bueno, conceptos generales de la prefabricación, la filosofía del diseño prefabricado es la mayor eficiencia en el uso, disculpa, la mayor eficiencia en el uso de la prefabricación se obtendrá cuando el proyecto desde su origen sea abordado en forma integral con sus tres principales disciplinas: arquitectura, ingeniería y construcción. La construcción establece las condiciones principales a las que debe ceñirse la arquitectura.
y luego la ingeniería verifica la seguridad de la estructura. Eh, en el desarrollo del anteproyecto hay que identificar las necesidades del usuario, definir el mallado espacial, disculpen, el concepto de espacio, definir la modulación y buscar la repetitividad, ¿ya? Como un objetivo declarado. El concepto de repetitividad. Pues es visualizar también el sistema constructivo, la verificación estructural, la estimación de costos y de tiempo de construcción, determinación de necesidades de equipo e infraestructura. Luego, la ejecución del proyecto. Vamos a los conceptos de diseño e ingeniería estructural, ¿ya? Las consideraciones para el diseño es la geometría de los elementos, ¿ya? Unificar piezas e intentar disminuir la diversidad, dar conicidad para facilitar los desmoldes y considerar tolerancias de fabricación y montaje. Además de las tolerancias, ¿cierto?, de las deformaciones sísmicas en las que va a estar sometido la estructura y sus diferentes piezas. Consideraciones para el diseño, ¿cierto? No pueden dejar de incorporarse en su diseño las cargas de traslado, ¿ya? Es muy relevante, incluyendo, ¿cierto?, que el traslado va a implicar que muchas piezas deban ponerse una encima de otra. Por ahí podría ser que a lo mejor en determinadas obras el diseño de las piezas queda controlado no por su uso final, sino que eh, sino que por las condiciones a las que se ve sometida mientras se transportan las distintas piezas. Eh, bueno, aquí también se vuelve cierto con el tema del tipo de molde a utilizar, ¿ya? Probablemente esto lo define en función de poder replicar o reutilizar siempre un mismo molde para distintas obras, ¿ya? O sea, el tema del molde, ¿cierto?, es una consideración que no hace eh, el constructor, ni el diseñador, si es que el diseñador no es de la empresa de prefabricación, ¿ya? En la empresa de fabricación, ¿cierto?, la que va a tratar de tener algunos montajes estándar para poder utilizarlo en distintas obras y, y ofrecer, ¿cierto?, siempre precios más competitivos. Cuando viene alguien que le pide realizar piezas para las cuales no tiene montaje, obviamente ese montaje lo va a tener que pagar el primero que solicita esa pieza especial, ¿ya? Eh, bueno, aquí se muestra también en esta diapositiva, ¿cierto? Consideraciones relativas al montaje a utilizar. Como ingeniería estructural, la normativa vigente eh, es la 6318, que probablemente todos ustedes conocen por el curso de diseño de hormigón estructural, y en particular el capítulo 16.2 de la 6318 de conexiones de miembros prefabricados, ¿ya? Está también la norma sísmica de instalaciones industriales, la 2369, que en su capítulo 9.2 se refiere a estructuras prefabricadas de hormigón. Está también el manual de carretera, que es de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en su volumen 3, capítulo 3.1000, establece disposiciones para la ingeniería del hormigón prefabricado. Y está el PCI, ¿cierto?, que es un instituto norteamericano, ¿cierto?, vinculado con el concreto prefabricado y pretensado. Eh, bueno, aquí estamos viendo, ¿cierto?, eh, los momentos típicos que se producen en las obras, ¿ya?, según la articulación que se le dé, ¿ya? Algunas obras de hormigón prefabricado
requieren eh, tener siempre conexiones de momento, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que una vez que yo tengo instalado todos los elementos prefabricados, ¿ya? Termino por hormigonar de todas formas sus uniones, ¿ya? Para poder dar las conexiones de momento, que sería lo que estamos viendo acá, ¿cierto? En un lado tenemos la construcción tradicional, en otro lado la prefabricada. Ambas obras en servicio, ambas obras finalizadas van a ser iguales, van a tener el mismo desempeño estructural, pero en un caso, ¿cierto? Pasamos por una situación con estados de carga distintos. Eh, bueno, aquí se ven lo que les acaba de comentar recién, que está una junta que va a terminar siendo de momento, ¿ya? Y obviamente primero se construye de modo tal que en principio es una conexión rotulada, pero bueno, ya cuando se hormigona, ¿cierto? Pasa a ser una conexión de momento. Aquí seguimos viendo distintos tipos de conexiones. Eh, aquí también, ¿ya? Noten, ¿cierto? Que típicamente los elementos prefabricados tienen que tener armaduras o algún dispositivo de conexión especial. Tiene que estar concebido desde el diseño. Eh, bueno, en este capítulo de prefabricación, ¿cierto? Se muestran las plantas donde donde se prefabrican los distintos elementos. Eh, funciona de modo bastante industrializado, ¿ya? Aquí vemos la figura bueno, de la izquierda y la derecha, ¿cierto? Vemos las puentes grúas que les llaman, que se van moviendo a través de unos rieles y van tomando las piezas que ya están hechas y las trasladan a otro lugar. Aquí estamos viendo, ¿cierto? Un patio de acopio de obras que ya están terminadas, de elementos que están terminados para ser transportados a obra. Eh, Aquí, ¿cierto? Una imagen también que muestra cómo funciona la planta. Aquí vemos los rieles, ¿cierto? Para que el puente grúa pueda moverse. En transporte eh, hay que verificar, ¿cierto? El camino por el cual se va a transportar, ¿ya? Hay que ver si hay curvas cerradas o no, los puentes con restricciones de peso, las pendientes del terreno, los accidentes geográficos en general o cualquier tipo de impedimento, ¿ya? Hay que hacer una suerte de ingeniería, ¿cierto? Para el traslado de estos elementos. Eh, Hay que verificar, ¿cierto? La ruta, sea que me vaya a la cordillera o sea que me vaya al mar. Y probablemente en este caso de algunos puertos quizás tenga que pasar por ciudades, lo que va a ser por los radios urbanos de las ciudades, ¿cierto? Lo que va a ser una complejidad. Eh, Hay que ver, ¿cierto? Si hay que pedir permisos especiales, si hay que tener escoltas policiales. Y va a ser eso un elemento eh, que va a influir en el plazo de construcción final de la obra, ¿ya? Aquí notas algunas dimensiones que hasta 18,6 metros de un camión con semirremolque y 20,5 de un camión con remolque no requiere permiso de sobrelargo, ¿ya? O sea, más allá de eso tengo que pedir permiso. Y además, si excedo 30 metros, tengo que requerir escolta policial. Una escolta policial que es por seguridad vial, ¿cierto? En el ancho, hasta como en 2,6 metros, no requiero permiso.
entre 2,6 y 3,7 sí requiero permiso, y sobre 3,7 además requiero escolta policial. Y respecto del peso, sobre 45 toneladas requiero permiso de sobrepeso y estudio de ruta. Aquí probablemente el peso, ¿cierto?, se soluciona con tener más eje, pero bueno, probablemente esos ejes tienen que tener algún distanciamiento especial para que sea efectiva la distribución de carga. En fin, bueno, también seguimos, ¿cierto?, con esto, con la necesidad de determinar los permisos especiales o escoltas policiales por dimensión y o sobrepeso. Vámonos al montaje, ¿ya? Esta obra esta postal, ¿cierto?, se ve bastante imponente. Probablemente este es el coronamiento de... No veo que sea un puente, ¿ya? Es probablemente un, el coronamiento de una represa por donde va a salir el agua, no sé, pero que si fueran solo un puente serían vigas, esas columnas serían demasiado para solo un puente, ¿cierto? Probablemente son eh, los elementos que contienen las compuertas que van a sostener el agua de una represa. No sé, la verdad. Eh, bueno, ahí vemos, ¿cierto?, cómo se están montando elementos prefabricados. Eh, bueno, esto, ¿qué decir? Esto es algo que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Respecto de cómo se debe elegir una grúa. Eh, lo mismo con esto, ¿cierto? Sabemos que tanto la figura como la tabla nos dan la misma información. Y conclusiones, la prefabricación en hormigón es una técnica constructiva en que el proceso principal se realiza en una planta industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica. Por lo tanto, se alza como una muy buena solución si el objetivo es lograr la industrialización de la construcción. Para facilitar el uso del prefabricado, se deben definir ciertos estándares, ¿ya? Dimensionales, de prestaciones, de uso, ¿cierto? Lo que permitirá mejorar su entendimiento y control y por ende la eficiencia de las obras. El prefabricado debe ser incluido en etapas tempranas de los proyectos, en el que involucrando, ¿cierto?, a todos los actores en la toma de decisiones, mandantes, constructores, diseñadores. Y eso sería, y ahora voy a dejar de grabar.